Bienvenidos a todos, este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya, súper contento de poder compartir con ustedes. Este es el episodio 42 y es parte de la serie que hemos dedicado ya, este es el cuarto capítulo dedicado a los rostros de Jesús. Una serie donde hemos querido explorar diferentes aristas de toda la riqueza que hay en la persona de Jesús. Hemos conversado acerca de la divinidad de Jesús, hemos conversado acerca de la humanidad, del Jesús histórico, y hoy queremos cerrar esta serie hablando del Jesús querigmático. Así que eso es lo que tenemos para esta conversación, y hoy tenemos la presencia de mi amigo Uri García. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios y muchas gracias por invitarme de nuevo a compartir este espacio. Gracias, más bien gracias por acompañarnos, amigo. Y bueno, también reconocer que Uri fue el que nos inspiró y nos motivó a entrar en esta serie que ha estado muy rico. Y ha sido un reto, además de seguir analizando y seguir observando esas diferentes perspectivas con las que podemos entender la persona de Jesús. Y como les decía, hoy queremos hablar del tema del Jesús querigmático. Y quisiéramos exponer inicialmente a qué nos referimos, Uri, con esta idea del Jesús querigmático. ¿Qué es lo que queremos presentar? Sí, querigma es un término griego que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar acerca de la predicación en sí, de la proclama, pero sobre todo del contenido de esa proclama. Entonces, lo que queremos mostrar es qué es lo que se ha enseñado sobre Jesús. ¿Cuál es esa enseñanza que circunda nuestra idea de lo que pensamos cuando decimos la persona de Jesús? Claro. Porque aquí la tesis es que llegamos a creer, o sea, lo que creemos acerca de Jesús es lo que hemos escuchado de Él, por supuesto, ¿verdad? Y de hecho hay personas que han crecido con una idea de Cristo, con una idea de Jesús, y esa idea los ha seguido toda su vida, nunca han puesto como en diálogo o en discusión con otras imágenes acerca de Jesús, ¿verdad? Sino que solamente han tenido una sola y es lo único que ha creído. Claro. Lo mismo sucede de inversa, que hay personas que han decidido no creer en Jesús por la manera en que se les presentó Jesús. ¿Qué idea inicial recibieron acerca de Jesús? ¿Cómo crecieron a veces escuchando acerca de Jesús? ¿Qué Jesús han escuchado? Entonces, ese es el Jesús del querigma, el Jesús de la predicación que hemos escuchado. Claro, y este tema es especialmente importante porque, como decís, lo que conocemos de Jesús siempre va a estar limitado por lo que hemos escuchado y lo que nos han enseñado. Y todos, no importa la edad, no importa el contexto, hemos escuchado cosas buenas y también hemos escuchado cosas no tan buenas, incorrectas, unas más cargadas de cultura, otras menos cargadas de nuestra cultura. Y por eso hemos querido, ¿verdad?, enfatizar este último rostro de Jesús en esta idea de qué es lo que hemos venido escuchando. Y también pensando en cómo deberíamos entonces seguir mostrándolo. Pero ¿qué tal si nos cuentas, Uri, de tu experiencia? ¿Qué fue lo que escuchaste de Jesús? De Uri pequeño, Uri de niño. Cuéntanos un poquito. Sí. ¿Cuál fue la enseñanza con la que se te introduce a la persona de Jesús? Excelente. Sí, bueno, como ya habrán escuchado en otras ocasiones que lo he comentado, yo nací en un hogar cristiano, Diego, gracias a Dios, tuve ese privilegio. No obstante, la iglesia donde yo crecí, una iglesia bastante conservadora, hay que también hacer una distinción entre qué conservas, ¿verdad? Si eres conservador de un legado doctrinal o si eres conservador de mucha cultura, tradición, etcétera, etcétera. Y sí, la iglesia donde yo crecí iba más por lo segundo, sí, que por lo primero. Entonces era una iglesia donde se te presentaba a Jesús. Claro, hay que aceptar a Jesús como paso inicial para pertenecer a esta iglesia, pero detrás de Jesús venía como un combo grande de un montón de normas y creencias que debías de aceptar al aceptar a la persona de Jesús. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces sí, es una iglesia ahí, como con todas esas tradiciones que te decía que venían conservando, venían implantadas en ese momento en que vos decías sí acepto a Jesús. Como diría un predicador por ahí que escuché una vez,
decía él, me costó encontrarme con Jesús en mi iglesia local, donde yo nací. Y a mí también, porque a veces para ver a Jesús tenías que quitar con un montón de cosas ahí para poder tener un atisbo, ¿verdad?, de lo que es la persona de Jesús, ya que estaba muy enclaustrado en todo este sistema religioso, llamémoslo. Claro, claro. Es como cuando las tradiciones a veces se entreponen en el poder y conocer o encontrarte con ese Jesús, ¿verdad? Exactamente, entonces mi experiencia fue así. Y de hecho, este Jesús era un Jesús que como era muy... tenías que acercar, perdón, lo voy a decir así, con temor muy reverencial. Sí. Ya, muy sacro. Ese Jesús muy apartado. Como muy inalcanzable. Exactamente. ¿Piensas? Entonces, que para poder entrar a Él y acercarte a Él, tenías que llevar una vida arreglada. Sí. Era como que previamente, antes de llegar a Cristo, vos tenías que pasar cierto ritual de purificación o algo así para poderte acercar a Él y decir que eras amigo de Jesús. Sí. Ya. Sí, que mucha gente dice eso, ¿verdad? Como si los invitas a la iglesia, un grupo de estudio o alguna actividad, la gente dice, no, es que necesito arreglar algunas cosas antes de... ¿verdad? Pero probablemente esa idea viene de eso, ¿verdad? Que nos presentaron un Jesús que me va a aceptar cuando yo esté perfecto. Una cosa así. Sí. Eso, como decía también alguien, es como que invitaras a alguien, ¿verdad? O le pagaras a alguien para que fuera a ayudarte a limpiar tu casa. Y tú dices, no, voy a ordenarla aquí un poquito antes de que venga porque me da pena que venga y que encuentre aquí desarreglado, sí. ¿Verdad? Algo así era acercarte a este Jesús. Y bueno, y de hecho era tan radical, Diego, que te decían, usted ya o se mete en las cosas de Dios, porque así se ponía como entre comillas, las cosas de Dios era todo ese combo del que te hablo, ¿verdad? Decía, ¿te metes aquí o no te metes? Ya, entonces era como que vas en serio, pero aquí no te puedes acercar jugando, porque no era como alguien que llegabas y que tenías cosas que arreglar con Dios, sino que tenías como que ya de una vez de cabeza, si diste el paso para adentro, te arreglaste de una vez o no te arreglaste, ¿verdad? Entonces era bien muy interesante radical. Mi experiencia por ahí, claro, muy radical, muy radical. Sí, interesante. En el caso mío... es contrario al tuyo, ¿verdad? Porque yo más bien en mi familia no había una creencia específica, ¿verdad? Tanto mi mamá como mi papá no nos inculcaron en ninguna creencia religiosa. Por supuesto, escuchábamos de Jesús porque, claro, pues al final en la cultura está en varios lugares y sobre todo en la religión reconocida por el Estado, digamos. Sí. Pero entonces es interesante porque para mí Jesús... se me revela o se me enseña a partir de mi abuelita. Es como mi recuerdo más qué bien. Inicial de Jesús. Y lo recuerdo también un poquito con esta idea de un Jesús que me pide estar bien, ¿verdad? Obviamente mi abuelita mucho en ese tema de muy conservadora, muy legalista, podríamos usar esa palabra, pero lo recuerdo porque ella nos llevaba a escuelita dominical. Cuando nos quedábamos a dormir en la casa de ella nos llevaba. Entonces no sé si lo asocio también como con un Jesús de la gente mayor. Claro. ¿Verdad? Como un Jesús para cierta edad. O sea, como en cierta edad tú te enfocas en Dios y te enfocas en Jesús. Y obviamente para mí era una lucha pues entender eso porque en mi casa, cuando regresaba a mi casa, pues no era así. Mi papá y mi mamá no tenían eso. Ya de joven, cuando crezco un poquito, de adolescente más bien, de 12 años, la manera en que nos acercamos a Jesús fue de hecho a través de un tema familiar. Teníamos dificultades en casa, especialmente por la conducta de mi papá en diferentes temas. Y entonces surge el Jesús para solucionar una crisis, ¿verdad? Que creo que muchos se identificarán con eso porque realmente a veces nos acercamos a Jesús en momentos críticos en nuestra vida. Pero eso es más o menos como yo también tengo ese acercamiento con la imagen de Jesús, que con el tiempo uno la va depurando. Claro. Por la enseñanza. Pero tal vez pensando en un plano general, Uri, ¿cómo se ha enseñado en Latinoamérica?
ya saliendo de la experiencia personal, cómo se ha enseñado en Latinoamérica y cuál es el Jesús que se ha llegado a dar a conocer en Latinoamérica a través de la historia y los movimientos misioneros y los que iniciaron el trabajo, por decirlo así. Por supuesto, claro, sí, Diego. Bueno, los movimientos teológicos y misionales se pueden leer muy bien en el decurso de la historia de Latinoamérica. Por supuesto que sí, vos ves esos símbolos que están presentes en toda la cultura latinoamericana, es herencia de este trabajo misional, de este querigma, ¿verdad?, de Jesús en Latinoamérica. Ahora, si nos ponemos a pensar en el principio, ¿cuál fue el Jesús primero que recibimos? El Jesús de las misiones católicas, sí, de esta iglesia católico-romana que buscaba exactamente esa expansión universal. Este es un Jesús que se vendía como un Jesús cruento. Uh-huh. Ese Jesús sufriente, ¿verdad? Es el Jesús iconoclástico que venía a colocarse como en un estandarte para un lugar de adoración. Claro. Eso es exactamente. Era un símbolo de adoración. A la larga, un Jesús muy inerte, sí, que estaba ahí nada más para ser adorado, ya rodeado de todas las parafernalias del fervor religioso al que se ha visto, ¿verdad?, en toda la historia de la colonización, por supuesto. Pero sí, un Jesús muy pasivo. Un Jesús que estaba ahí nada más para el culto. Sí, un Jesús de palo, dirían, ¿verdad? Como de imagen. Uh-huh. Y como decías, como esta idea que decías de adoración, ¿verdad? Entonces me imagino también como un Jesús de altar. Está en el altar, está en esta imagen inerte, y además era impuesto, es lo que yo creo también entendiendo el tema de la colonización, ¿verdad? Era un Jesús que venía a suplantar y a erradicar las ideas de los otros dioses o otras creencias que existían por este Jesús, que es interesante porque no había chance, era un Jesús en el que no tenías chance de no creer. No había opción, era obligatorio, era impositivo, que ya eso deja entrever lo distorsionado que puede ser esta imagen de Jesús, puesto que Dios se ha dado a conocer con la intención de que nosotros le conozcamos o le reconozcamos y le aceptemos por cómo Él se revela, pero se revela en gracia y no en un sentido impositivo como podemos ver en esta época de colonización, ¿no? Exactamente. Entonces, ves, Diego, ahí estaba esta primera experiencia que tuvimos la cultura latinoamericana con este Jesús, pero luego el asunto como que se da vuelta más bien cuando ves este Jesús muy pasivo. Luego más bien vemos un Jesús todo lo contrario, un Jesús más activo en la predicación evangélica, muy específicamente en esto de la teología de la liberación, porque hablar de Latinoamérica, hablar de la predicación del evangelio y del cristianismo, y no hablar de la teología de la liberación es no haber conocido el contexto realmente. Entonces, sí, porque fue un movimiento muy pujante donde se imponía este Jesús. Cuando digo imponía es decir, sobresalía, emergía este, sí, Jesús de los pobres, sí, el Jesús que sufría con la gente, el Jesús que denunciaba las injusticias, ¿verdad?, y que animaba al pueblo a una esperanza de redención y de liberación de todo, pues por supuesto un sistema político, ¿verdad? Sí, claro. Sí, y ya estamos hablando de siglo XX en una Latinoamérica con muchos encontronazos políticos, una zona inclusive que muchos países, o la mayoría de los países de Latinoamérica, con enfrentamientos civiles. Por supuesto. Que duraron como hasta los 80s, en algunos casos, con posiciones políticas encontradas. Y un Jesús en medio como que podía servir de casi de figura caudillista, ¿verdad? Como de guerrillero, ¿verdad? Como muy activa y muy como en solución de una cuestión social. Así pensaría es. Yo, ¿no? Precisamente, eso es el corazón de la teología de la
liberación. Claro. ¿Qué más recuerdas vos, Diego? Porque yo sé que, por supuesto, estamos en Latinoamérica y Sí. es imposible no darse cuenta de cómo ha venido el querigma de Jesús en nuestro contexto. Sí, yo señalaría a este Jesús Salvador, que pareciera un Jesús que reparte tickets al cielo y que no hay ninguna otra cosa que tenga que ver con tu vida o con tu hacer, Sí. con tu existir, más que recibir ese ticket, casi que recibirlo a toda costa. Claro. Que también tal vez está asociado con estas grandes campañas evangelísticas, como muy abocado a un evangelismo, pero muy automatizado y muy transaccional, ¿verdad? Como voy a una actividad, levanto la mano, hago una oración y ya estoy escrito y ya, ¿verdad? Como muy así. Solo le interesa salvarte. Sí, y de hecho la gente, y yo creo que de ahí vino también esta idea de tengo un Jesús que es mi Salvador, pero no es mi Señor. Y cuando ya uno revisa los evangelios se da cuenta que no, Él debe ser Señor. Claro. Ese es su carácter también, ¿verdad? Entonces era como, por decirlo así, solo un lado de la moneda. Ven y recibe el tiquete a la salvación, ven y recibe el salvoconducto, ven y recibe el pasaje y ya, ¿verdad? Como Sí. muy enfocado en salvación. Poco le interesa como tu vida terrenal y lo que quieres llevarte para la eternidad. Sí, es un Jesús que te quiere llevar al cielo a toda costa. Claro. Sí, entiendo. Y se ausentaba el explicar el salvarte de qué y por qué. Entonces pienso que pudo haber sido también una enseñanza donde faltaba la conciencia de mi realidad. ¿Por qué quiere salvarme? ¿De qué quiere salvarme? ¿Qué implicaciones tenía? ¿Qué es lo que Él viene a hacer a mi vida? ¿Qué significaba entregar mi vida a Él? ¿Verdad? Como dejaba un montón de blancos grandes con respecto a ese tema de Jesús Salvador y nada más. Sí, por supuesto. Y creo yo, Diego, si me permites seguir pensando en esa línea, es uno de los movimientos que hizo que más creciera el cristianismo en Latinoamérica. Pero por supuesto ya vemos qué clase de cristianismo fue el que germinó. Sí. ¿Verdad? Un cristianismo mezclado con ideas muy también de la época, porque si nos ponemos a pensar cuál ha sido uno de los movimientos más potentes que hemos tenido en la actualidad, es este evangelio de la prosperidad que se conoce, sí. Este Jesús de la prosperidad, que podría ser otro querigma, ¿verdad? Es este Jesús que lo que le interesa más bien a este otro Jesús es que pases en esta vida, pero que la pases bien. Sí. Que estés bien, que tengas riqueza. Que es muy apetecido. O sea, claro. El ofrecimiento es sumamente atractivo. Tomando en cuenta que es una región mayormente en desarrollo, o sea, llamemos pobre. Sí. Y obviamente este ofrecimiento de un Jesús que quiere enriquecerte a toda costa, y que vos con un sentido transaccional de siembra y de cosecha y de declarar y proclamar y ese tipo de cosas, obviamente suena muy atractivo, ¿verdad? Claro. Y ha tenido un efecto y tiene todavía un efecto significativo en la dinámica eclesial, ¿verdad? O en el movimiento en Latinoamérica. Estamos hablando de iglesias también o movimientos muy asociados con un sentido muy emocional. Sí. Un sentido muy de bienestar, que yo también lo he comparado, lo he mencionado como con un positivismo fantasioso, casi un positivismo tóxico, donde las cosas tienen que pasarme bien porque soy creyente, porque a mí no me puede ir mal con nada y porque... Sí, un montón de cosas que han venido con... Sí, es antropocéntrico totalmente, porque es un Jesús que le interesa más el bienestar humano, y de hecho está muy romantizado, ¿verdad? Porque es el que te quiere sanar el alma, sí. El Jesús de que quiere que vivas la experiencia completa en Él, sí. Esa plenitud, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, sí, y el neopentecostalismo ha sido uno de los grandes impulsores, sí. De esta teología, porque, a ver, aquí no se puede rastrear como decir, bueno, fue tal fundador, ¿verdad?, de este movimiento, no, sino que ha sido más bien como
una irrupción que hubo ahí, que surgió de la mezcla de este cristianismo que ya habíamos hablado antes, ¿verdad? Del evangelicalismo y todo eso que llegó con ideas muy contemporáneas, como ya lo decía vos, enfocadas en el humanismo, ¿verdad? Totalmente en la capacidad del ser humano de hacer cosas, sí. Y la capacidad de influir con tu pensamiento positivo en cambiar tu realidad. Y es como que Jesús viene a hacer ese poder con el cual puedes proyectar esa vida que quieres. Sí, sí, es casi como tener una experiencia del cielo en la tierra, como esta idea de que uno la escucha, sí, ¿verdad? Traer el cielo a la tierra es una idea que uno escucha. Y es interesante porque cuando uno en esta dinámica quiere indagar más en Jesús, se da cuenta que la enseñanza es el punto probablemente más débil. Y es el más débil porque, bueno, si uno va a los evangelios y va a la palabra de Dios, es difícil sustentar muchas de estas prácticas. Aquí no queremos necesariamente decir si esto es o generalizar de que ciertas agrupaciones sean buenas o malas, o si lo hacen bien o lo hacen mal. Pero para nosotros en la discusión es ¿dónde está Cristo ahí? Exactamente. Y en estas prácticas, cómo esto exalta o cómo esto señala a Cristo, al Cristo de los evangelios, de la palabra de Dios, que es el Cristo que queremos justamente empujar a la gente con integridad a indagar, ¿no? Y es que, Diego, si lo ves, hay mucha gente que actualmente desecha, no quiere saber nada del evangelio, no quiere saber nada acerca de Jesús porque lo asocian con todo esto. Sí, precisamente. Ha creado un prejuicio, definitivamente. Entonces, la idea de poder visibilizar esta variedad de querigmas es importante a la hora también de que uno pueda presentar a Jesús luego, ¿sí? Totalmente. Sí, y de hecho eso nos lleva a la siguiente pregunta, que yo creo que ya lo venimos conversando un poquito, pero ¿dónde podemos ver el efecto de este tipo de enseñanza en la iglesia o en la dinámica de la iglesia actual? Sí, claro. Es que, a ver, si vos vas a cualquier iglesia y le decís qué es lo que predican, y te van a decir, Cristo. Predicamos a Jesús, ¿sí? Pero ¿qué es Jesús? Sí. Esa es la pregunta que hay que hacerse. O Jesús con qué más, ¿verdad? Sí, Jesús y algo más le agregan. También donde, como la iglesia donde yo crecí. Exactamente. Entonces, la mayoría te va a decir, predicamos a Jesús, pero mi pregunta sería, más bien, ¿dónde está el grueso entonces de nuestras enseñanzas? Sí. Ahí está. Sí. Esa sería la pregunta que yo les hiciera. Es una buena pregunta para evaluarnos y quienes nos escuchan creo que la pueden encontrar muy práctica. Es durante todo este 2022, el contenido de la enseñanza, hacia dónde me llevó, a dónde lo puedo ubicar, ¿verdad? Bueno, y puede ser una pregunta de evaluación un poco dura porque uno mismo podría tener ideas desasociadas de Cristo. Yo creo que nos deja como resultado una iglesia que está más, me parece, está más asociada con la cultura posmodernista que con una verdadera cultura del reino, ¿verdad? O sea, la gente hace más clic con este perfil de iglesia, pero es porque parece que es más culturalmente correcta o más culturalmente adaptada a esto. Por supuesto. Mientras que tal vez hemos dejado de largo los verdaderos fundamentos o principios del evangelio, los reinos del evangelio, que los principios del reino de Dios, digo, que Jesús enfatiza en esto. Cuando Jesús habla, muchas veces habla el reino de Dios. Y Él enseña los principios, los valores, y no solo lo que los enseña, pero los modela. Por supuesto. Entonces, siento que puede haber una ausencia de esos valores y principios del reino de Dios con una iglesia que tiene más conexión con un contexto cultural actual. O sea, como que es cierto, sí. Es una iglesia que deviene en el tipo de sociedades actuales. Yo cuando escucho a Jesús hablar de esta parábola del sembrador, me hace pensar que no hay un periodo de la historia que más pudiera identificarse con aquella semilla que cayó entre los espinos, ¿verdad? Y que dice que al crecer los espinos la ahogaron.
Jesús lo explica luego y dice que el quehacer, ¿verdad?, de este mundo, los afanes, exactamente, y sí, es una sociedad muy activa, de hecho, hiperestimulada por todos lados. Entonces, y lo mismo encontrás en las iglesias actuales. Exacto. Una iglesia donde se predica mucho de todo, donde se quiere hacer mucho de todo y de hecho mucha actividad, muchas reuniones, mucho culto, etcétera, y que el tema de Jesús está quedando ahí como a veces nada más como el logo representativo. Sí, es como la excusa para hacer el programa. Exactamente. Pero el programa en sí no refleja lo que creemos de Jesús, o no te permitimos acercarte a Jesús. Y eso que dices tiene mucha razón, como que se siente muy convulso. Está demasiado saturado de cosas que queremos hacer, con una buena intención que queremos hacer, pero finalmente saturamos a la gente con el ofrecimiento de nuestros programas y nuestra forma en la que queremos servir a las personas. Otra vez, hay una muy buena intención en esto, pero la pregunta sería otra vez para evaluar es ¿cuánto de los programas que tenemos o realizamos persiguen una sana formación del creyente, un acompañamiento en el creyente, sobre todo en descubrir quién es Jesús, entender su mensaje y llevarlo a un sentido práctico para el creyente? Ahí hay un reto muy interesante para todos nosotros. Por supuesto. Sí, creo que con eso nos queda entonces responder a la pregunta, por lo menos proponer a la pregunta, ¿cuál es el Jesús que deberíamos estar enseñando? ¿Verdad? Sí. Que por supuesto no pretendemos en una respuesta atacar esto, pero por lo menos partir de lo que queremos compartir y retar a las personas a buscarse Jesús. ¿Cuál es el Jesús que deberíamos estar enseñando, Uri? Bueno, obviamente lo primero que se nos viene a la mente a mí y que es una idea arrolladora es que debemos regresar a los evangelios, porque es la fuente de nuestras enseñanzas, ¿verdad? A regresar a aquella pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, ahora sí, cotejar, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Que quién soy? Ahí está, que dicen los querigmas, ¿verdad?, diferentes que hay, y qué es lo que deberíamos realmente llegar a creer acerca de él. Que Jesús viene y les pregunta y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Y ya sabemos que esa pregunta Jesús no se la sacó de la manga de la camisa. Claro. Venía ya de un contexto con ellos donde venía enseñándoles quién era él. Venía revelándoseles a ellos, utilizando esas grandes metáforas, ¿verdad? Como yo soy el agua de la vida, yo soy el pan, ¿verdad? De hecho, viene de esa enseñanza fuerte donde les dio de comer pan también a la gente. Entonces, Jesús venía mostrándose a ellos y les lanza esa pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? O sea, después de toda esta enseñanza que han recibido, ¿quién dice que yo soy? Sí, y es interesante porque es una pregunta sencilla, cortita. Jesús la introduce en la dinámica de los discípulos, pero hasta el día de hoy tiene una trascendencia en tu posicionamiento espiritual. O sea, la manera en que respondes esa pregunta determina si eres un creyente, seguidor de Jesús, hijo de Dios. Y otra vez puede que lo que hemos escuchado de Jesús nos termine respondiendo a algo que se desdibuja, se aleja de la idea de quién es Jesús. Entonces sí, afirmo eso que estás diciendo de volver al texto. O sea, no podemos inventar cosas. Sería una falta gravísima, pienso, ¿verdad? Querer agregar o quitar al texto, ¿no? El texto tiene un valor por lo que dice y por lo que es, y punto. Sí. Y la otra cosa... Diego, disculpa que te interrumpa, es que tengo que decir esta frase que era muy célebre en el tiempo del periodo de la Ilustración, cuando... había un ateísmo que se supone, ¿verdad?, muy ilustrado, muy de las luces, ¿verdad? Y lo que decían ellos es, Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Entonces el hombre podía caer en y de hecho nosotros como iglesia podemos caer en ese error. Sí. En crear y dibujar nuestro propio Jesús. Claro. Si le restamos atención
al contenido, al testimonio de los evangelios, ¿verdad? Podemos caer en el grave error de construirnos un Jesús que más se adapte a nosotros, que más se adapte a nuestras necesidades, a nuestra época, etc. Y de hecho es un acto de idolatría, porque es hacerte un Dios. Exactamente. Que se separa de lo que Dios reveló de él mismo. Y de hecho al punto que quería ir con esto es que Jesús no solo debemos observar su enseñanza, su modelaje, pues lo que él dice a sus discípulos y lo que él enseña, ¿no? Pero él dice quién es él. Entonces es interesante no solo decir lo que la Biblia dice de Jesús, sino lo que Jesús mismo dice de él y partir de esas afirmaciones para tener un cuadro más íntegro y más completo de lo que él dice de quién es él. Así es, excelente. Por supuesto, Diego, es volver al texto, al testimonio de los evangelios, a la enseñanza de los apóstoles, porque ahí está, dice en Efesios, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, sí, es Efesios capítulo 2, que el apóstol Pablo está diciendo que ahí está nuestro fundamento. Sí. ¿Verdad? Edificarnos ahí, en ese fundamento. Sí, en Hechos también habla de la idea de que permanecían en la enseñanza de Jesús y los apóstoles. Exactamente. ¿No? Y que permanecían en esto y que constantemente ese era su punto de conexión, de conversación, la enseñanza. Y otra vez esa enseñanza era Jesús, ¿verdad? Su vida y su ministerio. Creo que de la mano de eso también tenemos que enseñar a partir de un sentido de integridad, diría yo. Y esto lo explico de esta manera. Es como no enseñar porque yo soy el que más sé y tengo la autoridad para decírtelo o imponértelo, sino porque yo estoy pasando también por ese descubrir de la persona de Cristo y en integridad te lo comparto por lo que estoy experimentando en mi vida. Que aquí, ojo, es importante decir, es importante que el que enseña tenga una experiencia de vida cristiana, pero no estoy enseñando a partir de mi experiencia. Mi experiencia me da la integridad, pero estoy enseñando a partir del texto. Comprendo. Puede haber una pequeña, ¿verdad? Como diferencia, un hilo muy delgado. Una línea delgada ahí, sí, estoy de acuerdo. Que en parte siempre va a ser un reto, ¿verdad? Recordarnos no enseñar a partir del sesgo que uno pueda representar, porque caemos en lo que decías, comienzo a enseñar un Jesús que es muy cómodo para mí y resuena con mis necesidades y mi situación actual, pero que ya se sale de lo que el texto me revela de Jesús. Y eso me gusta mucho porque creo que se nos ha enseñado un Jesús a partir de que el que me lo está enseñando tiene una autoridad o representa una autoridad y me lo, digamos en un sentido, me lo impone. Y yo creo que el reto más que apelar a una autoridad es apelar a la integridad. Finalmente, la autoridad última estará en el texto. Por supuesto. Sí. Así es, ¿no? De acuerdo contigo, Diego. Es claro que siempre que nos acerquemos a un texto, sea este cual sea, lo cual incluye el texto bíblico, tenemos un marco de referencia del cual no nos podemos librar, pero que podemos, y cuando más estemos conscientes de él, más podemos ponerlo ahí a un lado, ¿verdad? A la hora de intentar hacer acercamientos objetivos. Y creo yo que una de las cosas que nos puede ayudar a hacer estos focos, ¿verdad? Estos acercamientos más objetivos, es estudiar y enseñar a Jesús en comunidad. Sí. Porque ahí está el otro, ¿verdad? Para hacernos ver a veces cosas que nosotros no hemos visto. Pero esta comunidad, para mí, esta comunidad incluye también el legado histórico que como iglesia cristiana tenemos. A ver, si bien es cierto, hemos visto, ¿verdad?, hacia atrás nosotros estos movimientos que han hecho un sobreénfasis en alguna cosa, no quiere decir, Diego, que en sus pesquisas ellos no tengan, ¿cómo es que se llama?, virtudes, es decir, enseñanzas que son legítimas, rescatables, sí, pero que luego se hipertrofia, ¿verdad? Y que se puede llegar a convertir en algo más. Entonces, me parece valioso revisar la historia. Sí. Me parece súper útil los concilios, los credos, las confesiones, ¿verdad?, a nivel histórico, que deberían de acompañarnos en nuestro estudio acerca de quién es Jesús y de lo que enseñamos
¿ya? Sí. Porque hoy podemos decir con mucha certeza, ¿verdad? Tal hermano, tal teólogo también enseñó esto. Entonces, tal no caer en el sesgo de autoridad, como dijiste, pero decir, ellos también en sus pesquisas, en sus deseos de conocer a Jesús, llegaron a estas conclusiones. Y yo, habiendo estudiado, intentando con esa integridad, ¿verdad? De ser... respetando la integridad del texto y también viéndome a mí mismo implicado en todo esto, también he llegado a estas conclusiones. Entonces, ese cotejo nos puede servir muchísimo para enseñar al Jesús que queremos realmente transmitir. Sí, sí, me encanta esta idea y de hecho yo la asocio también mucho con la idea de sentarnos a la mesa con la gente y discutir y hablar y observar y leer juntos el texto, porque agrega ese valor de la dinámica comunitaria. En el sentido de que todos estamos con el deseo de acercarnos a Dios y entender, estamos viendo el texto y estamos haciéndonos preguntas y estamos observando lo que otros están concluyendo, siempre con la intención de acercarnos a la veracidad del texto, de la intención del autor. Pero también me parece que la gente tiene la oportunidad de indagar y preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Porque ciertamente la lectura bíblica tiene muchos retos, ¿verdad? Uno muy inicial es, no fue escrito en nuestra era, ni fue escrito en nuestro idioma. Claro. Entonces hay ciertas barreras, por decirlo así, que podemos abordarlas mejor cuando estamos en un grupo que nos permite o que hay un ambiente que favorece que se dé esa indagación, que se hagan esas preguntas, que revisemos el texto, que revisemos el contexto, que revisemos algunas versiones. Ahora hay tantos recursos y tantas herramientas que podemos usar que sería nada más excusas de nosotros no hacerlo de la mejor manera. Y esto también nos motiva a nosotros como líderes, como pastores, a reinventar no las formas, simplemente sintetizarlas un poquito o simplificarlas un poquito. Porque de repente nosotros nos hemos nada más apropiado del púlpito como el punto último de formación y de enseñanza. Y sí que lo es, pero no es el único. Y de repente la manera en que lo hemos usado ha sido muy autoritario y muy en una sola dirección. ¿Cuántas personas van a levantar su mano en un sermón el domingo para hacer una pregunta? Claro. No se puede, o sea, el formato no permite eso. Entonces yo creo que sin dejar de enseñar y predicar la palabra en nuestros formatos dominicales, ¿cuántos grupos se están reuniendo entre semana? ¿Y cuál es la dinámica en la que pueden ir leyendo el libro de Juan, indagar en los evangelios, comparar los evangelios, ver el orden de cómo los eventos se llevaron a cabo y pues ponerle como lupa, ¿verdad? Y esto lo digo porque, bueno, para nosotros en singular este es un valor importantísimo. ¿Cómo podemos observar la vida de Jesús para indagar en su enseñanza, para indagar en su modelaje, para poder ser imitadores de Él en cómo nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios y estamos empujando a otros a creer también y estamos enseñando constantemente. Totalmente, claro, excelente, Diego. Y es que yo creo que siempre vamos a necesitar ser enseñados, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Pero ya lo decía vos, ojalá que provenga de alguien que está implicado de manera integral, o sea, completamente implicado en esto y que está siguiendo a Jesús, queriendo conocer a Jesús, que es el principio del hacer discípulos exactamente. Sí. Es alguien que desea conocer a Jesús ayudando a otro que también desea conocer a Jesús. Qué excelente. Sí. Y la dinámica de Jesús como rabí, vemos eso desde Él. O sea, Él nos modela esto. Jesús con sus discípulos, haciendo preguntas al texto. ¿Ustedes qué entendieron con esto de la ley? ¿Y cómo la aplican? ¿Y cómo la aplican ustedes? Había una dinámica donde favorecía el conocimiento y el descubrimiento de la voluntad de Dios. Y esa dinámica es algo que tenemos que recuperar un poquito en nuestros programas y en nuestras estructuras, digamos, de iglesia, para entonces abocarnos a enseñar a un Jesús bíblico, un Jesús activo, y bueno, sacar y apreciar toda la riqueza que hemos venido hablando que hay en la persona de Jesús. No tener a Jesús solo como una excusa ni como un amuleto místico para que nos vaya bien en la vida, sino ver a Jesús como un punto de partida, puente con el Padre y que me invita a una participación activa como creyente en un propósito misional.
sea, quiere decir que Dios no solo nos invitó para tener una relación con Él, sino que nos invitó para participar con Él en lo que hemos llamado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estoy diciendo y qué estoy enseñando y qué estoy modelando de este ministerio de la reconciliación que tiene como punto medular y máxima la persona de Jesús? Entonces hay un gran reto para hacer esos discípulos, ser formados en discípulos y hacer discípulos. Excelente. Entonces, Diego, por supuesto, para mí, para responder esa pregunta, ¿cuál es el Jesús entonces que deberíamos entonces de enseñar? Es precisamente el Jesús del querigma del primer siglo, o sea, los evangelios, sí, del testimonio de Jesús mismo, ¿verdad? Que está registrado ahí en esos evangelios. Pero ese Jesús al que yo me he implicado queriendo encontrarlo, y que ahora, como al haber encontrado esa piedra preciosa, ¿verdad? Yo quiero ir y compartirlo con otras personas. Genial. Por supuesto. Y esta idea de Jesús emerge en medio a veces de otras voces y de otras ideas de Jesús que andan por ahí corriendo, ¿verdad? De las cuales hemos mencionado, y viene a deconstruir mucho de ese pensamiento. Entonces viene a imponerse, por supuesto, como el Jesús que necesitamos. Ese Jesús que necesitamos. Gracias. Gracias, amigo, por tomar tu tiempo, acompañarnos y también por inspirar esta serie de 4 conversaciones, donde nuestra intención justamente ha sido eso, ¿verdad? Cómo podemos enfocarnos en el autor y consumador de la fe y en un sentido muy diligente, ¿verdad? Ya que estamos enseñando y acompañando a personas, poder acercarnos a la imagen y a sus rostros y a sus perfiles. Habrán otro montón aristas de Jesús, sí, que no pudimos ver, obviamente, en 4 claro, conversaciones, pero que más bien les motivamos a estar explorando. Quiero motivarles a que busquen los recursos en nuestra página en singular.org. Hay muchos recursos que pueden ayudar a estudiar la vida de Jesús en comunidad, individualmente también. Y también tenemos el programa de MHD que busca acompañar a líderes, a pastores, a ver la enseñanza de Jesús y el modelaje de Jesús, no solo en el hacer discípulos, pero también en el liderazgo, que tiene una influencia importantísima. Entonces, porfa, búsquenlo en redes sociales, compartan estos contenidos con personas que crean que pueden estar interesadas. Y Uri, muchas gracias de nuevo por la vida. Diego, un placer, por supuesto, y felicitarlos siempre por este programa, animarlos a que continúen haciendo este tipo de contenido que a todos nos bendice. Amén. Qué bueno, gracias, amigo. Un saludo a todos en casa. Yo creo que ya preparándonos para los tamales, para todas las celebraciones ahorita de este mes de diciembre. Así que les amamos un montón. Nos alegra poder compartir con ustedes lo que hacemos y bendiciones. Vayan y hagan discípulos. Nos vemos.